como les decía, ustedes se aseguren de que quede en enviado, ¿sí? Para que no quede en borrador, que no puedo calificarlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se aseguran ustedes de eso? Porque queda en la pantalla de registro de actividad. Si ustedes no están pendientes con aquí y no les sale calificación, y ustedes lo hicieron, es por eso. Entonces, tienen que estar atentos y me tienen que escribir para contar. Entonces, eso es básicamente. Ya vi que me enviaron una tarea. Bueno, eso está muy bien, hay que revisar. Entonces, la idea es que ustedes elaboren esta línea de tiempo basada en esas tres civilizaciones, la egipcia, la griega y la romana. Si tienen que averiguar cuál se desarrolló primero o en paralelo, cuáles eran sus características, dónde estaban ubicadas geográficamente, ¿sí? Esas son como lo que estoy pidiendo que hagan. Entonces, no son tres líneas, es una sola línea que contiene las tres civilizaciones. Bueno, entonces, ya que aclaramos eso, voy a dejar de compartir por este lado. Voy a grabar esto. No, sí está grabando. Bueno, listo. Entonces vamos a, la vez pasada, como les contaba, entonces hablamos sobre la prehistoria, ¿sí? Que es básicamente lo que se refiere a las expresiones humanas antes de que se desarrollara la escritura. Y eso se llama la prehistoria. Pero ahora vamos a movernos en el tiempo. Están viendo, me pueden decir si... Ah, no, esto no está viendo, porque estoy compartiendo. Muy bien, entonces, en estos momentos, me dicen si están viendo Google Earth. Sí, profe. Bueno, este es el mundo, ¿cierto? Este es Google Earth, y en realidad, ¿saben que les cuento un dato curioso? El mundo como nos lo pintaron, ¿sí? Que era como en Estados Unidos y Norteamérica arriba y nosotros abajo, pero resulta que no es tanto así. Es más bien así como lo estoy mostrando. Sí, y esa distinción es muy importante porque me metieron en la cabeza que a nosotros estar en el sur éramos subdesarrollados y menos, y resulta que no es tanto así la cosa. Pero entonces vamos a dar la vuelta al mundo. Porque las civilizaciones comienzan a desarrollarse en diferentes lugares. Por una parte, tenemos acá, en este lugar, lo que se considera como el comienzo de las grandes civilizaciones. En esta parte, todo esto que va comprendido entre el canal del Suez, esto del Golfo Pérsico acá, del río Nilo, ¿sí? Toda esta parte de acá, que atraviesa Jordania, que sería de Siria, Irak, Irán y demás, todo esto se va a conocer como la media luna fértil. ¿Y por qué se va a conocer como la media luna fértil? Ya les muestro. Porque básicamente acá, vamos a clicar mejor esto, aquí nos encontramos con dos ríos que son muy importantes, ¿no? Que son los ríos el Tigris y el Éufrates. ¿Sí? Esos ríos van a crear la media luna y van a ser más o menos por acá, ¿sí? Y se van a extender hasta acá. Y a la orilla de esos ríos se van a desarrollar las grandes civilizaciones de Babilonia o de Mesopotamia también. Y ellas van a ser las primeras grandes civilizaciones, o sea, la civilización, como la conocemos, la idea de civilización, que nace una vez que se han establecido las comunidades que dejan de migrar, que dejan de moverse constantemente detrás de las grandes manadas de animales para sobrevivir, porque el clima les permite establecerse en sitios para empezar a desarrollarse paulatinamente. ¿Sí? Y lo van a hacer en estos dos ríos que se me escapan ahora, por supuesto, ¿no? Pero esos dos ríos, que no los logro ubicar aquí en el mapa, digamos que es por acá,
esos ríos van a inundarse, los que ya existen, los pobres con las sequías tan bravas, van a inundarse en la época de lluvias y van a crear una ciénaga, ¿sí? Y en esa ciénaga va a germinar y va a posibilitar que crezca comida. Entonces van a desarrollar un sistema muy refinado de cultivos y se va a iniciar la que sería la primera gran revolución en la historia de la humanidad, que es la agricultura. Posteriormente, vamos a tener el desarrollo de esta civilización acá, que es Egipto, ¿sí? Y Egipto es impresionante porque miren ustedes desde donde va, desde Alejandría, siga sobre el mar Mediterráneo, se va a extender siguiendo el río Nilo y va a llegar hasta el sur, ¿sí? Está más o menos acá. Todo esto va a ser lo que posteriormente se va a llamar el antiguo Egipto, que se va a dividir en dos reinos inicialmente, ¿sí? Primero va a ser el norte y el sur, pero después se va a unificar y va a ser un gran imperio. El arte egipcio, y ya lo vamos a ver acá en esta otra, ¿sí? El arte egipcio, que se desarrolla más o menos entre el año 2000 y el 1000 antes de Cristo, va a tener este tipo de arte. Yo no sé si la están viendo, por favor me confirmen. Este tipo de arte que es un arte muy, muy rígido, sin expresividad, miren ustedes, ¿sí? No expresan nada estas figuras. No expresan alegría, ni tristeza, ni rabia, nada. Son hieráticas. Es una palabra que es muy importante. Es una persona hierática, es una persona que no expresa nada. Entonces, esa primera civilización egipcia primero va a girar en torno a la figura de el faraón. El faraón es el hijo del dios más poderoso, que es Ra, Amón-Ra, que es el dios sol. Los egipcios van a tener una religión politeísta, es decir, que tenían varios dioses. Sí, y era una organización social muy rígida, es decir, no había movilidad. Profe, qué pena, es que se le Si usted entrecortó nacía esclavo, iba a ser antes de que mencionara el dios y no le escuché porque se le entrecortó. Amón-Ra era el dios principal de esta civilización. Era una civilización politeísta, entonces tenían diferentes dioses para diferentes funciones. La figura del dios y de la diosa, las diosas van a estar asociadas a la fertilidad, siempre. Y los dioses van a tener diferentes características. Casi todos ellos tienen la función de darle explicación o darle sentido a las cosas que no tenían sentido. Esa es la función de la religión en este primer momento de la historia. Explicaba lo que no tenía sentido. Y va a tener una profunda relación con la naturaleza, ¿sí? Entonces, los dioses egipcios van a asumir figuras de animales, ¿no? Con tocados de animales como el onix, animales como el gato, como el loco, el chacal, ¿sí? Son representativos de esta cultura. Entonces, estos son todos ejemplos del arte egipcio. El arte en estos momentos tiene una connotación muy ligada a lo utilitario, ¿sí? Tenía una función utilitaria, es decir, no era decorativa. Entonces, por ejemplo, cuando vemos los jeroglíficos, por ejemplo, como este, voy a ampliarlo. Este es me bloqueó esto. Perdón, voy a verificar que no soy un robot. Esperemos que cargue, sí hay carga. Bueno, esta es la página del Museo Metropolitano de Nueva York. Sí. Entonces, en este caso,
Aquí tenemos a Ramses III y el príncipe Amerjekefesef, ¿sí? Que también se va a conocer como Ator. Esta es la fecha, es de 1184, entre 1184 y 1153 antes de Cristo, ¿sí? Y aquí esto es un jeroglífico, ¿no? Entonces, cada una de estas piezas de arte, que son muy, muy antiguas, tienen que ver con que nos cuenta la historia, en este caso de Ramses III, ¿sí? A Ramses III lo vemos acá y lo reconocemos porque tiene un tocado, ¿sí? Ya miramos el tocado. Aquí está el tocado, ¿sí? Entonces, tiene una cobra en su tocado que es un símbolo de nobleza, en este caso. Y aquí está hablando con la diosa que posiblemente sea Osiris. Entonces, cada uno de estos dibujitos nos cuenta hechos de la vida de ese personaje, asociados, por supuesto, a su reinado, particularmente a su reinado. Así entonces, vamos a ver que, esto lo puedo agrandar, aquí está el tocado mejor. Sí, así entonces era un arte utilitario. Como ustedes saben, también los egipcios, vamos por acá, van a desarrollar las pirámides. ¿Sí? Hay diferentes tipos de pirámide. Está la pirámide escalonada, está la pirámide que está ubicada dentro de la tierra, ¿sí? Que se llama hipogeo. Y son diferentes pirámides que tienen diferentes etapas de desarrollo. Pero fundamentalmente, las pirámides son tumbas. ¿Sí? Voy a mirar aquí. Muy bien. Son tumbas. Entonces, una vez que el faraón ascendía al trono, comenzaba la construcción de su pirámide. ¿Sí? Y esta construcción de su pirámide iba a tardar mucho, mucho tiempo. ¿Sí? Años, 50 años, 60 años, porque eran gigantescas, como vamos a observar en un momento. Y ese proceso era sumamente importante porque la muerte para los egipcios va a ser fundamental en su cultura. Ellos creían que había una vida después de la vida, después de la muerte, entonces se preparaban para ese encuentro con sus antepasados y para ese encuentro con la muerte. Entonces, por eso la importancia de las pirámides. Y era todo un complejo, como se dan cuenta, aquí está la pirámide de Keops, la pirámide de Giza, ¿sí? Dentro de todo este complejo que pertenece al Egipto antiguo. ¿Sí? Como fue una civilización tan grande e importante y se ubicó precisamente en este lugar, pues la arena ha permitido que se mantenga, digamos, que lo que se encontró se mantenga prácticamente intacto, en muy buenas condiciones, precisamente por eso, porque estuvo cubierta por la arena. Eso no pasa igual en nuestra América, donde también hubo civilizaciones muy importantes, civilizaciones indígenas muy importantes, muy desarrolladas también, pero muchas de ellas se las tragó la selva. Entonces aquí vemos diferentes pirámides. Vamos a ver si podemos descender para que las veamos acá. ¿Sí? Entonces, al interior de estas pirámides hay un complejo sistema de laberintos hasta llegar a las cámaras funerarias, donde hay tesoros, ¿sí? Muy, muy importantes, muy grandes, porque ellos, como creían en la vida después de la muerte, entonces se preparaban para ello, ¿sí? Y usualmente se llevaban consigo a sus familiares más cercanos. Estamos adentro de la pirámide, de hecho. Bueno, esta es una mirada dentro de la pirámide, no era mi intención, pero esto es lo chévere de Google Earth, que no entrar. Sí, sí, vamos a salir, no que nos interesa. Entonces,
Lo que ellos querían, lo que les interesaba era, ya nos fuimos de plano. No quiero ir a Colombia. Pero mientras eso sucedía allá, acá, en paralelo prácticamente tenemos el desarrollo de estas civilizaciones, ¿sí? En la península de Yucatán, ¿sí? En toda esta parte de Mesoamérica, vamos a encontrarnos con, por ejemplo, casi que en simultánea, nos vamos a encontrar con las pirámides de Mesoamérica, como por ejemplo Chichén Itzá, que voy a buscar acá. Chichén Itzá va a estar ubicado muy cerca, o sea, muy, digamos, como más o menos en el mismo periodo de tiempo que Egipto. ¿Sí? Eso se llama sincronismo histórico. Entonces, miren ustedes, ya vimos las pirámides de este lado y aquí también hay pirámides escalonadas. ¿Sí? Y hay ciudadelas importantes. Aquí está todo el complejo. Ahora, es muy probable que debajo de toda esta selva, ¿sí? Se encuentren, digamos que se complete la ciudad, porque eran ciudades bastante grandes. En el caso, por ejemplo, de Tenochtitlán, que era la capital del Imperio Azteca, ¿sí? Esa ciudad tenía, más o menos se calcula, para la época cuando llegaron los españoles, tenía más habitantes que en Madrid, porque la capital española. Entonces, eso nos ayuda a dimensionar un poco lo realmente grande que eran estas ciudades indígenas. Ahora vamos a nuestros nuevamente acá. Entonces, tenemos estas dos civilizaciones. Por un lado, las civilizaciones aztecas, mayas y demás de Mesoamérica, y por otro lado tenemos el impresionante Egipto. Acá. Entonces, a la par que se desarrollaban estas civilizaciones, ¿sí? Esto no es solamente, o sea, no solamente lo que ocurría en estos dos lugares, ¿sí? Hay muchas otras civilizaciones que se están desarrollando porque las condiciones climáticas así lo permitían. Entonces nosotros nos centramos, o yo me centro en estas, muy por encima, porque como son tantas y hay tan poco tiempo para exponerlas, pues no me puedo quedar mucho tiempo en ellas. Pero, como se dan cuenta, el paralelismo es notorio, ¿sí? Básicamente es notorio. Entonces yo quería mostrarles, vamos a ver si lo logro, quería mostrarles algo del arte o lo que se hacía en América, más o menos por el mismo periodo de tiempo. Pasa que aquí me mandó, aquí está timeline. Esto que estamos viendo es una línea de tiempo, bastante sofisticada, sí, pero es una línea de tiempo que nos sirve de mucha utilidad para ver los diferentes momentos de la historia del arte. Entonces, ya vimos lo que pasaba en Egipto, más o menos, ¿cierto? ¿Qué pasaba en Centroamérica? En Centroamérica tenemos escultura también, ¿sí? Tenemos también pirámides, tenemos también unas religiones politeístas, unas estructuras sociales basadas en este líder que hace al mismo tiempo el sumo sacerdote y el líder político, donde hay una relación muy, muy cercana con la tierra, ¿sí? Donde sus dioses tienen figuras animales, tienen características de animales, y están muy relacionados con la cotidianidad,
¿sí? Con el día a día. Y es de ahí que viene, por ejemplo, el hábito que tenemos acá, que mucha gente tiene, de pedirle, por ejemplo, a la Virgen o pedirle a Dios, ¿no? Como en la cotidianidad, ¿cierto? Esa expresión de Dios mío, por ejemplo, o si Dios quiere. Todas esas expresiones que se refieren a la divinidad, pero que las utilizamos en nuestra vida cotidiana, vienen de este periodo, ¿sí? Vienen de esta época, donde un poco la idea de Dios está asociado con que nos ayude a entender lo que pasa en nuestro entorno cuando no somos capaces de hacerlo. Entonces, de ahí viene como esa necesidad, esa vinculación. Por eso decía que todo en este momento tiene que ver con lo utilitario, cómo utilizo eso. Lo mismo va a ocurrir con nuestras civilizaciones. ¿Sí? Los artefactos, por eso se llaman artefactos, que encuentran los arqueólogos, tienen que ver con las cosas cotidianas, vasijas, por ejemplo, platos, todo esto que usa la gente con su cotidianidad, pero estaban decorados, ¿no? Entonces, eso nos cuenta cómo funcionaba la sociedad en ese momento, ¿sí? Ahora, no nos va a alcanzar mucho el tiempo, vamos a volver otra vez a Google Earth y vamos a movernos un poco en el tiempo y vamos a ir a Grecia. ¿Sí? Entonces, mientras se desarrollaba Egipto, mientras se desarrollaban nuestras culturas aquí en América, aquí vamos, en este lugar, ¿sí? Que es lleno de pequeñas islas, y fíjense ustedes la ubicación geográfica de Grecia. Grecia es todo esto, ¿no? Todas estas pequeñas islas. Y Grecia queda entre Oriente, ¿sí? Y Occidente. ¿Sí? Y se conecta a través del mar Mediterráneo con Egipto, ¿sí? Con los babilonios, ¿no? Con los mesopotámicos que vienen de acá, eh, con los persas que vienen acá, ¿sí? Y esto es totalmente fluido, ¿no? Esto no es, o sea, la historia es fluida, la historia siempre se está transformando, porque es un proceso humano, ¿no? Nosotros en estos momentos en Colombia estamos en la historia, estamos haciendo la historia, estamos viendo la historia desenvolverse a nuestro lado. Y esto va a tener esto va a tener unas repercusiones, va a tener unos cambios a nivel social, a nivel político, a nivel económico, a nivel cultural, sin duda. Esto mismo ha pasado siempre, ¿sí? En la historia, siempre ha pasado lo mismo. La historia siempre ha estado atravesada por momentos de ebullición, por revoluciones, por cambios, no es estática. Entonces, en este momento, en Grecia, ¿sí? Que son este conjunto de islas, es la convergencia entre estos dos mundos. Y esa característica de convergencia, de encuentro, va a posibilitar que acá, ¿sí? Se desarrolle una civilización supremamente importante, que es la civilización griega, ¿sí? ¿Por qué es tan importante? Porque va a recibir la influencia de los árabes, ¿sí? Que fueron supremamente importantes, de los persas, de los mesopotámicos, de los egipcios, ¿sí? Y de cada uno de ellos va a aprender cosas, ¿sí? Por eso la idea digamos, de la migración, que ha sido una constante en la historia del mundo, es tan importante porque trae cosas nuevas siempre, ¿sí? Diversifica las sociedades y la cultura. Y Grecia va a lograr un gran desarrollo precisamente por esa diversidad que tenía, ¿no? Porque ahí van a confluir muchísimas culturas al mismo tiempo, con formas de hacer cosas que son diferentes, ¿sí? Entonces, van a aprender sobre la numeración. Ustedes saben que la numeración nuestra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tiene origen árabe, ¿sí? Por ejemplo, los árabes fueron muy desarrollados en cuestión de matemáticas, de observación del espacio, al igual que los indígenas. Si ellos van a construir sus ciudades, van a estar alineadas, por ejemplo, con la Vía Láctea, con el Sol y con la Luna. Esas primeras nociones de astronomía van a ser muy importantes para desarrollar el pensamiento matemático, por ejemplo. Y es precisamente acá
¿sí? Y es precisamente acá, por ejemplo, en Mesopotamia, donde se van a inventar los sistemas numéricos, las cuentas, y digamos que ellos empiezan a desarrollar una escritura que se llama la escritura cuneiforme, que es a partir de cuñas, ¿sí? En las cerámicas. Y en esas cuñas eran códigos matemáticos. Entonces, cuando comerciaban, cuando llevaban productos de un lado a otro, ¿cómo se aseguraba el que recibía el producto que venía todo completo? Porque en el recipiente, ¿sí? En la vasija, por ejemplo, el que lo enviaba ponía unas cuñas, ¿sí? Y ese código lo conocía el otro, entonces no sabía cuánto venía ahí, ¿sí? Si venían 5 panes, por ejemplo, entonces sabía que eran 5 panes, de tal manera que el que lo llevaba no lo podía robar. Y todo ese origen de la escritura, porque ese es el origen de la escritura, que se va a desarrollar acá, en Mesopotamia, ¿sí? Se va a desarrollar especialmente en un código que se va a llamar el Código de Hammurabi, que era un código de cuentas, básicamente, ¿sí? Y después se va a volver un código de leyes, va a ser las primeras leyes. Todo eso lo van a heredar aquí los griegos, ¿sí? Los griegos van a usar ese conocimiento que van a recibir de todos estos mercaderes que venían y traían de acá, y ese conocimiento se va a ir esparciendo por el mundo, por ese mundo conocido. La forma de hacer las cosas, la forma de pescar, de relacionarse unos con otros, los mitos, las leyendas, las creencias, la forma de hacer las cosas, los negocios, por ejemplo. Entonces van a ser muy fluidas las relaciones. Y los griegos se van a inventar una cosa magnífica que se llama la democracia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Porque eso es una palabra que se trajina mucho. Y la democracia, básicamente, el principio de la democracia es la participación. Es la idea de que todas las personas que hacen parte de una comunidad tienen una responsabilidad con esa comunidad, ¿sí? Y que las decisiones no las toma uno solo, sino un conjunto de individuos. Entonces los griegos inventaron esa idea que era absolutamente revolucionaria, porque siempre en todas está de aquí para atrás, ¿sí? Eso era, a usted lo eligió Dios, usted es el propio, ¿no? El que manda. Eso lo vamos a ver con los faraones, lo vamos a ver en América. Pero los griegos dijeron, no, eso no funciona, ¿sí? Eso no nos va a funcionar mucho y entonces aquí lo que tenemos es que elegir nosotros. Y entonces van a crear, porque ellos, claro, tuvieron también un rey que no les fue muy bien, que los reyes tenían que ser muy tiránicos y imponer su criterio sobre los demás. Entonces ellos inventaron el Senado, ¿sí? Y en ese Senado la idea era que cualquier ciudadano o ciudadana, todo ciudadano porque eran bastante misóginos, no les gustaba mucho que las mujeres participaran, pero hubo mujeres muy importantes, tanto en Grecia como también en Egipto, por ejemplo, Cleopatra, ¿sí? Y entonces ellos dijeron, bueno, aquí todos podemos elegir. Si usted es un ciudadano libre, o sea, es que no es esclavo, puede elegir. Entonces crearon un ganado gigantesco, ¿sí? Que eran 100 personajes. Cualquier ciudadano de Grecia podía pertenecer a ese gran senado y participar, digamos, de las leyes y demás. ¿Vale? Ahora, Grecia como tal se dividía, no era unificado como ahora, como un país de ahora, se dividía en pequeñas ciudades. Cada una de esas ciudades eran ciudades-estado, se conocían como polis. ¿Sí? Y esa polis, que ya se nos acabó el tiempo, esa polis era independiente, autónoma. Y de esa polis, de ese concepto, nace la política. La política es la relación de la polis, las relaciones en la polis, de la comunidad. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. En la próxima sesión, dentro de 8 días, retomamos, ¿sí? Y seguimos avanzando en nuestro curso de historia del latín, ¿vale? Vamos a dejarlo hasta ahí. Voy a dejar de grabar. Profe, ¿Tienen buenas noches. preguntas? Diana. ¿Cómo está? Muy buenas noches.